¡Cabanilles! Luis, va, largo de aquí, ¿no ves que estoy ocupado? Uy, ¿a qué huele? ¿A ti qué te parece? Tranquilo, solo es un momento, Que te largues, tío, va. Joder, que no, escucha, me he enterado de que vas a hacer un programa sobre humo. Te felicito, pero ten cuidado, no te metas en problemas. No quiero que aparezca suicidado, y mira cómo hago el signo de comillas con los dedos. Vale, ya lo has dicho, ahora adiós y cierra la puerta. Bueno, pero muy bien. Mira, es un tema que los historiadores Rogelios, Hugh Thomas, ni Paul Preston, ni Ángel Viña, ni Santos Juliá, ninguno se ha atrevido a hablar del tema, por no reconocer que este caso nos puso en el mapa de ufología, que fue en tiempos del caudillo, te recuerdo. Es que no lo soportan. Bueno, lárgate y cierra la puerta. Bueno, que te den. Yo solo quería ser amable contigo. Joder, ni cagar se puede tranquilo. El universo es muy grande y pasan cosas muy raras que dan mucho miedo. Esto es Más allá, pero no tanto. Un programa de Javier Cabanilles y Sergio Moreno para Plaza Radio. Escucha estos sonidos, fíjate qué extraño. Estamos escuchando voces de otros mundos. Hola amigos, soy Javier Cabanilles. Bienvenidos una semana más a Más allá, pero no tanto. Una ventana abierta al mundo de la parapsicobiofísica desde esta mi atalaya en Plaza Radio. Hoy tenemos a Eduardo Bravo, periodista y escritor, que ya presentó sus credenciales con Villahuanda, un libro divertidísimo sobre la trastienda del poder en Europa durante la Guerra Fría. Pues ahora vuelve a las librerías con Humo, lo increíble es la verdad, editado por Outsider, una obra igualmente divertida sobre uno de los casos más locos de la historia de la ufología. A su lado, Roswell es para aficionados. Un título, por cierto, que rinde homenaje a la obra de Antonio Rivera, ese gran ufólogo, Humo, la increíble verdad. Pues toda esta historia de Humo empieza, según cuentan, un 28 de marzo de 1950, cuando una nave alienígena aterrizó en la aldea francesa de La Chavie, Francia. Según una carta posterior que mandaron los tripulantes, de su primer contacto con la Tierra se llevaron unos fragmentos de láminas blancas, amarillentas, flexibles y quebradizas, arrugadas y llenas de carácter o signos, y manchados por heces fecales. Al parecer este objeto, según ellos, tenía que tener un carácter ritual. En otras palabras, unas hojas de papel de periódico con las que un lugareño se había limpiado el culo, literalmente. Pues esto debería haber sido una pista sobre lo que había detrás de esta historia en la que los propios marcianos pedían que nadie creyera pez juntillas, pero nadie les hizo caso. Pero dejemos que sea Eduardo Bravo el que nos cuente toda esta historia. Bueno, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar contigo, Javier, o sea, para mí es un placer. Oye, me alegro, pero el otro día te ves que te entrevistó Santi Camacho en Días Extraños, ahí te ves hiciste en elogios, ¿no? ¿No tienes nada así agradable que decirnos a nosotros? Bueno, es que, vamos a ver, siéndote sincero, estoy muy contento, pero es que el programa de Santiago me gusta mucho, pero es que tu programa no lo conocía. ¿Pero qué pasa, que te han hablado mal de nosotros o algo? Yo creo que es incluso peor. Creo que es que no me han hablado ni bien ni mal. Es que no me han hablado, Javier. Es que no os conoce nadie. Hostia, mira, vamos a dejarlo aquí porque noto que está subiendo la tensión, sobre todo la mía, y vamos a proceder a la entrevista de tu libro con una pregunta un poco para centrarnos, ¿no? Pero yo supongo que a la hora de escribir el libro, alguien que escribe una obra sobre marcianos que vienen en platillos volantes en España a los años 60, dos motivaciones son follar como un poseso y forrarte. ¿Pero hay alguna motivación más que te ha llevado a elegir este tema o algo? Bueno, quitando esas dos, que quizá abarcan el 80% de mi interés, en la vida cotidiana también, mi intención con el libro era dar a conocer al mundo, a la generalidad, a los públicos masivos, una de las historias más apasionantes que han sucedido en el siglo XX y que además tuvimos la suerte de que pasasen en España. O sea, los marcianos llegaron, se posaron en Aluche
mandaban cartas, hacían llamadas telefónicas, hicieron una de las fotos más icónicas de la historia de la ufología, incluso mejor que las de Billy Mayer, y eso pasó aquí. Entonces, bueno, hay que contarlo y hay que sentirse orgulloso. ¿Estás de acuerdo con Claro con lo que dijo ese gran ufólogo, ese fundador de la ufología en España, que fue Antonio Rivera, que era el caso perfecto? Pues, hombre, él hizo todo lo posible, Antonio Rivera, porque fuera el caso perfecto, pero lo cierto es que el caso Humo, desde el primer momento, tenía unas pequeñas incongruencias, unas contradicciones que habrían hecho muy sencillo echarlo abajo, pero yo creo que hubo mucha intención por parte de Antonio Rivera y por mucha gente de la ufología de ese momento por hacer que realmente fuera el caso perfecto. Entonces se dejaron a un ladito, digamos, esas contradicciones y se valoraron las cosas más interesantes. De hecho, hubo incluso mofas con otros ufólogos que lo ponían en duda y ahí sí que se cerró filas, ¿no? O sea, se hizo mucho porque Humo fuera el caso perfecto. Y la verdad es que durante mucho tiempo fue así. O sea, Sí. era el más atractivo y el que mejor cerraba. Sí. Pues mira, vamos al principio de toda esta historia, que empieza en Madrid, en el Café León, que todavía existe, ¿no? Que era un mítico bar de la capital, que abajo tenía un sótano que se llamaba, y se sigue llamando, que está cerrado, La Ballena Alegre. Por ahí pasaron, vamos, desde José Antonio Primo de Rivera, Valle Inclán, Sánchez Ferlosio, García Lorca. Ahí siempre había habido tertulias, y cuentan incluso que ahí es donde se compuso El Cara al Sol, que fue uno de los grandes hits del franquismo y que me temo que ahora está volviendo con fuerza. Pues en este Café León, ¿no? Había un tipo que se llamaba Fernando Sesma, que había formado la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, Buru, que acaba la frase. ¿Qué pasó ahí en ese? ¿Y quién era Fernando Sesma? Bueno, Fernando Sesma para mí es un personaje creo que injustamente tratado. O sea, muchas veces la gente hacía mofa de Sesma y lo trata como una persona, un iluminado que estaba manipulado por sus creencias o por gente que, digamos, incluso hacía mofas de él. Pero me parece un personaje muy interesante porque, bueno, es un pionero de la ufología y además es una persona que a la hora de abordar estos temas tenía un planteamiento que es muy inusual. Él decía, yo me lo creo todo salvo que me prueben lo contrario. Cosa que me parece una cosa muy interesante, tan válida o tan poco válida como los escépticos que dicen yo no creo nada hasta que no me lo pruebes, ¿no? Entonces, esa actitud de Sesma tan abierta y tan con esa inclinación hacia creer las cosas es lo que permite, bueno, pues que en la Ballena Alegre pues se hagan tertulias, se comenten casos ufológicos del extranjero, con todas las limitaciones que tenía la información en la época de Franco, que digamos que fluía poco y llegaban las cosas muy tamizadas, y luego incluso llegan a comentarse una serie de cartas y de comunicaciones supuestamente extraterrestres que empieza a recibir Sesma, que no solo recibe cartas, sino que recibe una piedra que se supone del espacio, una especie de imagen holográfica que no se sabe dónde procede, ¿no? Entonces, bueno, pues Sesma es como en ese momento un catalizador, una persona que es quien aglutina una especie de sacerdote de la ufología española desde el sótano del Café León. Pero es curioso, perdón, porque él, digamos, canaliza o recibe los mensajes de Saliano, que es un tipo que viene, creo que era del planeta Auco, entonces ha venido aquí, se empieza a poner en comunicación, le manda los mensajes mesiánicos, pero luego de repente es cuando entran en juego los sumitas, que son de otro planeta, mantienen otras tesis y también empiezan a mandar cartas. Entonces, lo primero es un quítate tú para ponerme yo del espacio, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, las primeras cartas, como tú bien has dicho, son de un tal Saliano, que además es un extraterrestre que tiene un carácter un poco agrio, no es una persona con excesiva bonomía o una persona, un extraterrestre, un ser con excesiva bonomía, y en un momento dado coinciden las comunicaciones tanto de Saliano como de los humitas. En ese momento Saliano empieza a sentirse un poco como desplazado, pierde protagonismo y se empieza a ofuscar hasta el punto de que en sus propias comunicaciones habla mal de los humitas, los trata como que, bueno, pues que no son de fiar y tal. Y poco a poco es lo que tú dices, es un quítate tú para ponerme yo, porque los humitas empiezan a ganar terreno y Saliano desaparece. Ya deja de mandar cartas y no sabemos si regresa a Auco, como tú dices, o directamente pues ya tira la toalla. Y en ese momento es cuando los humitas se hacen cargo, digamos, como de todo el relato. Que es cuando llegan, digamos, ya los avistamientos, el primero en Aluche en febrero del 66 y luego sobre todo el de San José de Valderas, que es en junio del 67,
que digamos ya es la puesta de largo del humismo, si existe eso, por lo menos de los humitas. Totalmente. Ellos, en sus informes que van llegando a la tertulia, cuentan que tendrán avistamientos en Aluche y en San José de Valderas, pero el de San José de Valderas ya es una cosa, como tú dices, es maravillosa. Se toman fotografías, cosa que no se hayan podido tomar en Aluche. Se habían tomado de cómo se suponía que había aterrizado la nave, se había quedado el suelo, digamos, la zona como devastada y quemada, pero en el del 67 sí que se fotografía el platillo volante. Además se fotografía de una manera maravillosa, una foto que es preciosa y que además abre otro capítulo más de la historia humita, que es, se ve el signo de humo que pasa a ser un icono, yo te diría, no solo de la ufología, sino casi del siglo XX, es decir, ese icono que, bueno, son los dos paréntesis con la franja que los atraviesa y una barra vertical, y es una foto, como tú decías antes, demasiado perfecta. O sea, es la foto que cualquier ufólogo, cualquier aficionado a los marcianos, a los extraterrestres, a la ciencia ficción, le gustaría tener y tomar. Bueno, pues se tomó al lado de los castillos de San José de Valderas en el año 67. Y una cosa muy curiosa de los humitas que llegaron, se conocen, digamos, unas 1000 páginas, según el recuento que hizo Luis R. González, pues se conocían unas 1000 páginas y habían enviado hasta 150 informes, aunque los humitas hablaban de casi 7000. No todo era igual interesante, pero una cosa que hizo el caso Humo, hasta, yo creo, luego en los 80 ya cambió, pero una cosa que hizo distinto el caso Humo de lo de Saliano o de cualquier otro caso de contactismo, es que ellos no tienen un mensaje mesiánico, ¿verdad? Efectivamente, el otro día hablaba con otra persona me hizo una entrevista y él decía dos cosas. O sea, todos los grupos, digamos, ufológicos o humanos directamente, tienen rasgos sectarios. Pero lo que diferenciaba justamente a Humo, a todo el relato, a toda la historia, son dos cosas. Que aunque tengan se articulen como, digamos, con movimientos sectarios o tal, nunca se organizaron como una secta donde se sacaba dinero a la gente que creía del tema. Y por otra parte, no tienen un mensaje mesiánico, al revés. Los humitas son especialmente, digamos, benévolos o comprensivos con los humanos, hasta el punto de que en ocasiones nos advierten de que no tenemos que seguir líderes, que tenemos que tener una vida en libertad y tener nuestros propios opiniones y criterios, y que incluso no tienen ni que seguirles a ellos mismos. Es decir, los humitas que saben y se saben mucho más desarrollados tecnológicamente y posiblemente socialmente que los terrícolas, nos dicen no nos sigan. Nuestras cosas, nuestra forma de vida no es extrapolable a la Tierra. Ustedes son los que tienen que buscar sus formas de organización, sus desarrollos, su ética, su moral, sus leyes. Y eso es como tú dices, es un elemento clave y muy diferencial respecto de otros relatos ufológicos. Sí, aparte decían, ellos siempre advertían, no nos crean. O sea, ellos contaban, sí. Pero lo que sí que es curioso, o sea, que no hay un mensaje mesiánico no quiere decir que no hubiera un mensaje. Lo digo, por ejemplo, como ya veremos, entre las cartas que mandan hay alguna que explican que en su país, en su planeta, también ha habido un mesías, que es Umowoa, cuyo cuerpo desaparece de la mesa de operaciones después de haber sido viviseccionado por una malvada emperatriz. Los paralelismos con Jesús, una especie de Jesús extraterrestre, están claros. Y luego también el mundo que plantean, o su sociedad la que plantean, es un mundo utópico, casi, no sé decir, una sociedad de izquierdas y tal, en un momento que llega a España que no hace falta recordar cómo estaba el patio. Sí, totalmente. Coincido totalmente con lo que tú dices. Creo que Humo no solo incorpora elementos que nos recuerdan al relato evangélico, o sea, a Jesús, por ejemplo, sino que incorpora muchos elementos de relatos clásicos mitológicos. Es decir, ahí se puede hacer un análisis un poco junguiano del arquetipo repetido dentro de lo que es la estructura de Humo, ¿no? O sea, hay muchos elementos que son del relato clásico con el que hemos crecido todos. Pero además, es lo que tú dices. Se me acaba de ir la segunda parte del razonamiento. No pasa nada. ¿Cuál es el último que me habías dicho? Nada, yo te había hablado eso por el tema de, primero, la parte religiosa, que presentan también una especie de un mesías marciano y tal, y luego como
dentro del mensaje que mandan, como deslizan. Entonces es un mundo utópico, un mundo... Sí, efectivamente, es lo que te iba a decir. Tienes toda la razón.